La Academia Militar Starfall se alzaba en los confines del espacio civilizado como un monumento a la violencia organizada. Sus agujas de uranio cristalizado se elevaban hacia 3 soles diferentes, con una ambición arquitectónica que gritaba: «Somos muy importantes y queremos que todo el mundo lo sepa». Pantallas holográficas mostraban el lema de la Academia en 47 idiomas: unidad a través de la superioridad armamentística. Chesutel. La Academia era la joya de la corona del sistema educativo de la Coalición de Defensa Galáctica, donde los hijos de diversas especies acudían a aprender el delicado arte de la violencia organizada. En estas salas sagradas, los jóvenes krillianos aprendían a canalizar su agresividad natural hacia algo parecido a la disciplina militar. Los cadetes drarianos practicaban la supresión de sus instintos berserkers el tiempo suficiente para seguir órdenes. Los denteranos perfeccionaban suya impresionante habilidad para calcular las formas más eficientes de eliminar objetivos. Y luego estaban los humanos. El programa de intercambio humano se había puesto en marcha 3 años atrás, como parte de la iniciativa diplomática de acercamiento de la coalición. Una forma elegante de decir: démosles algo a los recién llegados para que dejen de quejarse de que se les excluye de las reuniones importantes. El programa permitía a unos pocos cadetes humanos asistir a la academia con el pretexto de fomentar el entendimiento entre especies. En realidad, servía como una forma conveniente para que otras especies se sintieran superioridad, mientras veían a los humanos luchar con el entrenamiento militar real. El profesor Zar, un veterano Corellian, de pelo canoso, cuyo exoesqueleto tenía las cicatrices de 17 campañas importantes, se había opuesto inicialmente al programa. Su especie había evolucionado a partir de depredadores alfa en un mundo mortal, donde la lluvia era ligeramente ácida y la fauna local consideraba a los seres sensibles un manjar. La idea de entrenar a mamíferos rosados y blandos, procedentes de lo que era prácticamente un mundo jardín, le parecía entre inútil e insultante. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra, en la clase de guerra táctica avanzada del profesor Zedkar. 23 cadetes de 6 especies diferentes se dispusieron, según una jerarquía social tácita pero universalmente entendida. A los crianos y los drarianos ocupaban las primeras filas, imponiendo su dominio sin necesidad de palabras, gracias a su imponente complexión. Los deñoranos ocupaban la sección central, con sus enormes cráneos inclinados sobre tabletas de datos. Los búlgaros se repartían las últimas filas, ya que su enorme corpulencia requería más espacio. Y luego estaba Marcus Chen, el único cadete humano. Había adquirido la costumbre de llegar puntualmente, ni demasiado pronto para parecer ansioso, ni demasiado tarde para llamar la atención. Normalmente elegía un asiento en la sección central F, lo suficientemente cerca como para demostrar su compromiso, pero lo suficientemente lejos de la parte delantera como para evitar Quill llamaran innecesariamente. Su rendimiento a lo largo del semestre había sido constante, casi agresivamente mediocre. Marcus poseía ese tipo de rasgos olvidables que le hacían pasar desapercibido entre la multitud. Estatura media, pelo castaño, complexión anodina y un rostro que sugería que prefería leer manuales técnicos a entablar conversaciones triviales. Sus notas rondaban la media de la clase. Sus resultados en entrenamiento físico cumplían los requisitos mínimos, y sus aportaciones a las discusiones tácticas rara vez iban más allá de observaciones básicas. Los demás cadetes hacía tiempo que habían descartado a Marcus como un ruido de fondo inofensivo. Vextal, un dracariano, cuya familia había dado 3 generaciones de generales de la coalición, bromeaba de vez en cuando sobre las tradiciones guerreras humanas que implicaban tirar té al puerto. Kiara, una prodigio tacticos, había calculado que los humanos representaban aproximadamente el mismo nivel de amenaza que una planta doméstica especialmente decidida en Bronc. El especialista en demoliciones tugariano simplemente ignoraba por completo a
A. Márquez. Hoy examinamos los momentos decisivos que dieron forma a la doctrina táctica moderna. El profesor Zar anunció con la autoridad de alguien que había participado personalmente en varios de esos momentos decisivos. Cada especie aporta fortalezas únicas a las fuerzas combinadas de la coalición. Activó el sistema de visualización holográfica, llenando el centro de la sala de conferencias con una representación tridimensional de la batalla de la estación Catra. Comenzamos con la metodología de asedio creliana que puso fin a la rebelión del borde exterior. La pantalla mostraba a las tropas de asalto Krelian desmantelando metódicamente las posiciones defensivas con una potencia de fuego abrumadora y una precisión táctica. Sus exoesqueletos brillaban bajo la iluminación de emergencia mientras avanzaban por pasillos llenos de humo. Fíjense en el enfoque sistemático, continuó el profesor Zedkar, con el pecho hinchado por el orgullo de su especie. Los krelianos analizan, planifican y ejecutan con absoluta precisión. La presentación continuó con lo más destacado de las cargas de los berserkers dracarianos, que mostraban su capacidad para canalizar la furia primitiva y convertirla en una eficacia devastadora en el campo de batalla. A continuación, se mostraron los ataques de precisión de los Denteren, que demostraban bombardeos matemáticos que eliminaban objetivos con precisión quirúrgica. Las demoliciones tarianas pusieron el broche final con espectaculares explosiones que destruyeron sistemáticamente la infraestructura enemiga. Esto nos lleva a nuestra presentación final, anunció el profesor Zedkar, cambiando de tono. Las imágenes que están a punto de ver fueron recuperadas de una operación recientemente desclasificada. Los analistas de inteligencia las han estudiado exhaustivamente, tratando de comprender la metodología táctica empleada. La pantalla holográfica cambió a una grabación granulada tomada con una cámara de mano, que inmediatamente creó un ambiente diferente, en lugar de imágenes nítidas y profesionales. Estas mostraban la perspectiva caótica de la guerra urbana, pasillos estrechos llenos de humo, luces de emergencia que proyectaban sombras extrañas, y la cámara temblando con cada explosión. La escena mostraba a un único agente realizando un reconocimiento en profundidad en territorio hostil. El profesor Zar explicó: observen con atención. Las decisiones tácticas que se toman aquí representan algunas de las doctrinas de combate más innovadoras que han encontrado nuestros analistas. Las imágenes mostraban una figura moviéndose, por lo que parecía ser una estación espacial. Dañada, los movimientos de los combatientes eran fluidos, decididos y totalmente despiadados, a diferencia de los ejemplos anteriores, que mostraban las habilidades de especies naturales. Este mostraba una letalidad pura y calculada. La figura utilizaba armas improvisadas con una eficacia letal, convirtiendo herramientas de mantenimiento en instrumentos de destrucción. Los peligros ambientales se convertían en ventajas tácticas. Cada movimiento tenía múltiples propósitos, avanzando posiciones, mientras se creaban opciones de contingencia. A y C eliminaban amenazas. Fíjense en la adaptabilidad. El profesor Zedkar comentó con evidente interés profesional. El operativo demuestra un dominio de múltiples disciplinas de combate mientras mantiene la conciencia situacional en 3 dimensiones. En la clase observó, fascinada, cómo el combatiente solitario desmantelaba sistemáticamente lo que parecía ser una fuerza superior. Las tácticas no se parecían a nada de lo habitual. Doctrina de coalición. No porque violaran principios establecidos, sino porque representaban esos principios destilados hasta su esencia absoluta. Las imágenes mostraban al combatiente apareciendo y desapareciendo como un fantasma, atacando desde ángulos inesperados y desvaneciéndose antes de que se pudieran organizar contraataques efectivos. Las fuerzas enemigas comenzaron a mostrar signos de pánico. Su coordinación se desmoronó al enfrentarse a un adversario que se negaba a combatir siguiendo patrones predecibles. La grabación alcanzó su punto álgido cuando el combatiente ejecutó una maniobra con Paul Jack. Eliminó simultáneamente a las fuerzas hostiles restantes y aseguró el objetivo principal. La cámara captó una breve y clara imagen del rostro del agente,
marcado, decidido y totalmente profesional. La sala de conferencias se quedó en silencio, mientras los estudiantes procesaban lo que habían presenciado. Este no era el tipo de guerra para el que habían sido entrenados. Las ventajas naturales de la especie establecida parecían casi pintorescas en comparación con la brutalidad metódica que acababan de observar. La identidad de los operativos sigue siendo clasificada, concluyó el profesor Zethkar, pero el análisis de inteligencia sugiere que esto representa un avance significativo en la doctrina táctica. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que una voz se alzara desde la sección central izquierda. Ese soy yo. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, sin énfasis ni dramatismo. Solo una simple declaración de hechos pronunciada con el mismo tono que Marcus Chun podría haber utilizado para identificar su elección de almuerzo. Todas las cabezas de la sala de conferencias se volvieron hacia el cadete humano. Las mandíbulas del profesor Zar chasquearon con confusión, un gesto involuntario que delataba el equivalente en su especie a una doble mirada. Lo siento, cadete Chun. ¿Podría repetirlo? Soy yo, repitió Márquez, con una voz que no denotaba más emoción que si estuviera confirmando su horario de clases en el vídeo. Soy yo. El silencio que siguió Fuel que se produce cuando las suposiciones fundamentales sobre la realidad requieren de repente una revisión. Era el silencio de 23 entes alienígenas que recalculaban simultáneamente todo lo que creían saber sobre el humano callado que había pasado meses demostrando una mediocridad agresiva. El exoesqueleto del profesor Stark crujió cuando cambió el peso de su cuerpo. Cadete Chun, estas son imágenes de una operación militar clasificada. ¿Está afirmando que reconoce al combatiente? No estoy afirmando nada, respondió Marcus Khan, la paciencia de alguien que explica algo obvio. Le estoy diciendo que la persona que aparece en esas imágenes soy yo, concretamente yo durante el incidente de la estación Kepler, hace unos 18 meses. La postura agresiva de Bextul había cambiado a algo parecido al cansancio. La mente matemática de Kiara estaba claramente procesando nuevas variables que no encajaban en sus cálculos establecidos. Bronca había comenzado a aumentar sutilmente la distancia entre él y el humano. El incidente de la estación Kepler involucró a un único operativo que se infiltró en una posición fuertemente fortificada. El profesor Segar dijo lentamente, el combatiente eliminó a 17 fuerzas hostiles, mientras aseguraba material de inteligencia clasificado. 19 menos, se corrigió Márquez con suavidad. El recuento final fue de 19 and 2 contactos adicionales fueron neutralizados durante la extracción. Pero supongo que eso no se habría incluido en las imágenes de la misión principal. Las manos del profesor se movieron hacia su tableta de datos, accediendo a los registros de la academia con una eficiencia desesperada. Cadete Chun, según su expediente, no tiene experiencia militar previa. Usted fue admitido a través del programa de intercambio civil. Mi expediente está incompleto, dijo Marcus, con un tono que sugería que no era culpa suya ni problema suyo. Me dijeron que los detalles de mi historial de servicio serían clasificados durante mi inscripción aquí. Algo sobre no querer complicar los aspectos diplomáticos del programa de intercambio. Historial de servicio. La voz del profesor Zar tenía un tono de temor profesional. Márquez pareció considerar si la pregunta requería una respuesta detallada. Serví durante 6 años en la Fuerza de Defensa Colonial Humana, centrándome en operaciones de reconocimiento profundo y acción directa. 3 misiones en los conflictos del borde exterior, 2 en la zona Neutrali, una misión clasificada que, al parecer, acaba de ser desclasificada para su uso en su conferencia. La tableta de datos que el profesor Scar tenía en las manos mostraba ahora el historial completo de servicio de Márquez, desbloqueado por los protocolos de seguridad de la academia. La expresión del profesor pasó por varias fases de incredulidad. Cadete Chun, dijo con cautela, según este expediente, usted ha recibido en varias ocasiones la más alta condecoración
al valor de las fuerzas de defensa colonial humana. Las situaciones lo requerían, respondió Marcas con su característico eufemismo. Está calificado como experto en 17 sistemas de armas diferentes, 23 en realidad. El expediente no incluye los sistemas en los que me cualifiqué durante mi última misión. Tiene certificaciones avanzadas en explosivos, electrónica, lingüística, y el profesor Zar hizo una pausa. ¿Operaciones psicológicas? El entrenamiento de Shops fue principalmente teórico, dijo Marcas. Tranquilizadoramente, nunca me gustó especialmente ese aspecto del trabajo. La mente analítica de Collara había estado procesando las implicaciones con la eficiencia típica de Zenioran, la probabilidad matemática de que una asignación aleatoria coloque a un operativo humano de élite en nuestra clase de guerra táctica es casi nula, anunció. No es aleatorio, confirmó Marque. Específicamente para estudiar la doctrina táctica de la coalición. La idea era comprender cómo diferentes especies abordan la guerra, identificar áreas potenciales de colaboración y evaluar la eficacia de diversas metodologías de entrenamiento y su rendimiento académico. ¿Aquí?, preguntó el profesor Zar, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. ¿Deliberadamente calibrado? Para no llamar la atención, respondió Márquez. Me dijeron que me integrara, observara y aprendiera sin alterar la dinámica existente. Al parecer, esa directiva ya ha quedado obsoleta. La implicación flotaba en el aire, como el humo de un campo de batalla. El humano, al que habían descartado por inofensivo, había estado analizando sistemáticamente sus capacidades, estudiando sus debilidades y evaluando su doctrina táctica con la profesionalidad de alguien entrenado para identificar y explotar las vulnerabilidades del enemigo. Las imágenes de combate que acabamos de ver, dijo lentamente el profesor Zar, representan la capacidad militar estándar de los humanos. No estándar, corrigió Márquez. Yo formaba parte de una unidad especializada. La mayoría del personal militar humano recibe un entrenamiento diferente, centrado en operaciones convencionales, pero las innovaciones tácticas mostradas en esas imágenes forman parte de la doctrina militar humana. Sí, hemos descubierto que la adaptabilidad y la improvisación tienden a ser más eficaces que la adhesión rígida a los patrones establecidos. Los instintos guerreros de Bextul habían aumentado constantemente su evaluación de la amenaza que representaba el humano. Has estado estudiando nuestras técnicas de combate, dijo con voz cortante. Por eso estoy aquí, confirmó Marcas. Aunque debo mencionar que la observación ha sido mutua. Las técnicas berserker de vuestra especie son interesantes, pero se basan, en gran medida, en la intimidación y el impulso. Si un oponente puede interrumpir vuestro asalto inicial, la ventaja cambia significativamente. El análisis informal de las debilidades tácticas de Dracarian provocó un escalofrío en la sala de conferencias. Ya no se trataba de una discusión teórica, era una evaluación profesional realizada por alguien que claramente había reflexionado mucho sobre cómo se podría derrotar a las diversas especies de la coalición. ¿Y los ataques de precisión cenuranos?, preguntó Chiara, cuya curiosidad científica se impuso a su creciente inquietud. Matemáticamente impresionante, Márquez, pero predecible, una vez que se comprenden los algoritmos subyacentes. Vuestra especie tiende a optimizar la eficiencia en lugar de la imprevisibilidad, lo que crea patrones que pueden ser explotados. Las demoliciones tugarias, eficaces, pero indiscriminadas, útiles para negar el acceso a una zona, pero vulnerables a la ingeniería. Las tácticas de asedio Kriliana. Marcus miró directamente al profesor Zedkar. Metódicas y profesionales, pero dependientes de una doctrina establecida. Tu especie destaca en la ejecución de operaciones planificadas, pero tiene dificultades para adaptarse radicalmente cuando las circunstancias cambian de forma inesperada.
El exoesqueleto del profesor se había quedado completamente inmóvil. Nos has estado analizando a todos, dijo. Para eso me han enviado aquí, respondió Marcas. Aunque debo subrayar que se trata de un fin puramente educativo. El objetivo era comprender cómo diferentes especies abordan la guerra, no identificar debilidades. Y sin embargo, has logrado identificar debilidades explotables en todas las especies representadas en esta clase. Es una costumbre profesional, admitió Marcas. Es difícil desconectar ese tipo de pensamiento analítico una vez que ha sido entrenado para ello. La aula se había sumido en un tenso silencio. 23 mentes alienígenas estaban recalculando simultáneamente su comprensión de las capacidades humanas. Su evaluación del nivel de Amonazaki representaban las especies que habían descartado como inofensivas y su seguridad personal en las inmediaciones de alguien que acababa de demostrar la capacidad de desmontar sistemáticamente sus ventajas militares. Cadete Chen, dijo con cautela el profesor Zisei. ¿Por qué ha revelado su identidad ahora? Marcus pareció considerar la pregunta. Estaban mostrando imágenes clasificadas de mi trabajo y pidiendo un análisis. Me pareció más eficiente dar una aclaración directa que ver cómo todos luchaban con información incompleta y no le preocupaban las implicaciones. Me dijeron que mi misión aquí pasaría eventualmente de la observación encubierta a la consulta directa, explicó Marquez. El calendario era flexible dependiendo de las circunstancias. Este parecía un momento apropiado. Consulta directa, enseñanza, aclaró Marquez. Al parecer, hay interés en programas de formación cruzada que incorporen la doctrina táctica humana en la educación militar de la coalición. Las implicaciones se extendieron por el aula como una pesada manta. El humano, al que habían estado tolerando como gesto diplomático, ahora estaba siendo posicionado como instructor de técnicas de combate avanzadas. Las imágenes que acabábamos de ver se considerarían parte del plan de estudios estándar de estos programas de formación cruzada. El profesor Starr preguntó por el nivel básico. Marquez lo confirmó. Las técnicas avanzadas se introducirían gradualmente en función de la aptitud y el perfil psicológico de los alumnos en técnicas avanzadas. La operación que nos ha mostrado era una misión de infiltración y neutralización. Relativamente sencilla, Marcas explicó. La doctrina militar humana incluye escenarios mucho más complejos que implican guerra psicológica. Operations de encubrimiento, prolongadas y engaños estratégicos en varias fases. El sistema de comunicación de la sala de conferencias se activó con un timbre oficial. Atención, alumnos matriculados, actualmente en la clase de guerra táctica avanzada del profesor Scar, anunció la voz. Por favor, permanezcan sentados tras la conclusión de la sesión de hoy. El personal de seguridad de la academia les acompañará a las instalaciones donde se impartirá una sesión informativa obligatoria. El anuncio confirmó lo que todos habían empezado a sospechar. La revelación de Marquez había desencadenado una respuesta de seguridad integral que había sido planificada y preparada con antelación. Kedek Shen, dijo el profesor Stigar, con resignación. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta revelación? No lo había planeado, respondió Marquez. La decisión de pasar a la clandestinidad fue tomada por mis superiores basándose en la finalización de mi fase de recopilación de información y en la disposición de la administración de la academia para poner en marcha el programa de instrucción avanzada en todo el programa de intercambio. Ha sido una operación de inteligencia. Todo el programa de intercambio ha sido una iniciativa conjunta de inteligencia y educación. Marquez corrigió con precisión diplomática. Los aspectos de inteligencia eran secundarios a los objetivos educativos genuinos. La entrada principal se abrió con un silbido neumático en 6 figuras, con uniformes de seguridad de la academia. Entraron con eficiencia profesional. El oficial de seguridad principal, Acrylian, cuya insignia de rango indicaba una autoridad superior,
Se acercó al profesor Zetka. Profesor, soy el comandante Texmol, de la seguridad de la academia. Necesitamos procesar a todo el personal que ha estado expuesto a información clasificada durante la sesión de hoy. Mientras Márquez reunía sus materiales para irse con el enlace de inteligencia, se volvió para dirigirse a la clase. Por última vez, debo mencionar que el programa de instrucción avanzada incluirá oportunidades para los estudiantes que demuestren la aptitud y la autorización de seguridad adecuada. Dijo que el proceso de selección comienza la próxima semana. ¿Proceso de selección?, preguntó Bextol, con su instinto guerrero aparentemente superando su cautela. Evaluaciones prácticas diseñadas para evaluar la adaptabilidad, el pensamiento táctico y la resistencia psicológica. Márquez explicó: los estudiantes que destaquen en el programa tendrán oportunidades de recibir formación especializada que podría mejorar significativamente sus perspectivas de carrera militar, y usted impartiría estas clases. Ese es el plan, respondió Márquez con lo que podría haber sido una sonrisa, aunque debo mencionar que la doctrina táctica humana incluye técnicas que algunas especies de la coalición podrían encontrar incómodas. Mientras Marcos seguía al enlace de inteligencia hacia la salida, el profesor Zakar contemplaba la completa transformación de su comprensión del programa de intercambio humano, los protocolos de seguridad de la coalición y el tranquilo estudiante que acababa de demostrar que las suposiciones sobre las capacidades militares humanas no eran simplemente erróneas, sino peligrosamente inadecuadas. La sala de conferencias, que había comenzado el día como un cómodo entorno académico donde se reforzaban las jerarquías establecidas a través de ejemplos históricos, terminaba como escenario de una revolución diplomática y militar que remodelaría la cooperación entre especies durante generaciones por venir. Amanda Texmol completó el procesamiento de los estudiantes con la eficiencia de alguien que había ensayado este mismo escenario varias veces. Cada cadete firmó acuerdos de confidencialidad con diversos grados de entusiasmo, procesó los informes de seguridad con resignación profesional y salió de la experiencia con una comprensión fundamentalmente alterada de la dinámica militar galáctica. La fase de transición se ha completado con éxito. El comandante Texol informó al comandante de la academia, Vior, más tarde, esa noche. Todos los estudiantes han sido procesados e informados sobre los protocolos de seguridad y sus evaluaciones psicológicas han respuestas mixtas. ¿Cómo era día?, respondió el comandante, consultando su tableta de datos. A los alumnos crillanos demostraron una adaptación profesional a la nueva información. Los alumnos draarianos mostraron índices de estrés elevados, pero mantuvieron la concentración operativa. Los alumnos enurianos comenzaron inmediatamente a recalcular las evaluaciones de amenazas. Los alumnos tagarianos necesitaron explicaciones adicionales, pero finalmente comprendieron las implicaciones y el factor humano. El instructor Chun superó todas las previsiones en cuanto a la gestión de la revelación. El comandante Texmol dijo con lo que podría haber sido admiración: su transición del estatus encubierto al abierto se llevó a cabo con una precisión de manual. Omandan Boar activó su sistema de comunicación segura para informar al mando militar de la coalición. Fase 1 de la transición completada con éxito. Solicitó autorización para proceder con la implementación de la fase 2. Autorización concedida. Fue la respuesta inmediata del cuartel general de la coalición. ¿Cuándo pueden comenzar las instrucciones avanzadas? El instructor Chun indica que está listo para la implementación inmediata. Comandante confirmado. La selección inicial de la clase se ha completado basándose en las evaluaciones psicológicas de hoy en excelente. El Consejo de la Coalición ha aprobado recursos ilimitados para este programa. Todo lo que el instructor Chun requiera será proporcionado sin preguntas. La comunicación terminó, dejando al comandante Danver contemplando la magnitud del cambio institucional que estaba a punto de transformar su academia. El programa de intercambio humano
que había comenzado como un pequeño gesto diplomático, se estaba convirtiendo en la piedra angular de la evolución militar de la coalición. Mientras tanto, en una sala de reuniones segura al otro lado del campus, Márquez se reunía con el personal de inteligencia de la academia para finalizar el desarrollo del plan de estudios del programa avanzado. El marco básico implica la introducción progresiva de la complejidad, explicó a los oficiales reunidos. Comenzamos con una revisión de los conceptos fundamentales, avanzamos a través de escenarios de aplicación práctica y concluimos con ejercicios completos de integración táctica. ¿Y el calendario para la implementación completa?, preguntó el coordinador de inteligencia Velos, un centorano, cuya mente matemática ya estaba calculando los requisitos de recursos. Depende totalmente de las tasas de adaptabilidad de los estudiantes, respondió Márquez. Algunas especies aceptarán la flexibilidad conceptual más fácilmente que otras. El plan de estudios está diseñado para adaptarse a curvas de aprendizaje variables. ¿Qué especies crees que demostrarán una adaptación superior? Marcus consideró cuidadosamente la pregunta. Los Zeñorainos destacarán en la comprensión de los aspectos matemáticos de las operaciones psicológicas, pero pueden tener dificultades con los componentes intuitivos. Los Crowleylianos apreciarán los elementos de planificación estratégica, pero se resistirán a las tácticas que impliquen un engaño deliberado. Los dracarianos poseen instintos naturales para la intimidación psicológica, pero necesitarán orientación para canalizar esos instintos de forma constructiva, y los targarianos probablemente harán explotar algo mientras intentan comprender la teoría, dijo Marcas con leve diversión. Pero serán muy eficaces una vez que comprendan las aplicaciones prácticas. El coordinador de inteligencia Veltos tomó notas detalladas mientras procesaba las implicaciones del entrenamiento táctico específico para cada especie. Instructor Chun, su evaluación sugiere que la doctrina táctica humana requiere una revisión fundamental de la filosofía militar de la coalición, no una revisión. Márquez corrigió la ampliación. La doctrina de la coalición es eficaz dentro de sus parámetros. La doctrina humana aborda escenarios en los que esos parámetros se convierten en limitaciones, como la guerra asimétrica contra oponentes tecnológicamente superiores, operaciones prolongadas con un apoyo logístico mínimo y operaciones psicológicas diseñadas para alcanzar objetivos estratégicos sin confrontación directa. Márquez explicó: las fuerzas de la coalición destacan cuando pueden emplear una potencia de fuego superior contra objetivos identificables. Las fuerzas humanas sobresalen cuando no se dispone de una potencia de fuego superior, o cuando no se puede atacar directamente a los objetivos. Estás describiendo escenarios en los que las fuerzas de la coalición estarían en desventaja. Describiendo escenarios en los que las fuerzas de la coalición se beneficiarían de opciones tácticas ampliadas. Márquez corrigió diplomáticamente: el programa avanzado no está diseñado para sustituir las capacidades existentes, sino para complementarlas con alternativa. Los coordinadores de inteligencia procesaron esta distinción con la minuciosidad típica de Zeñoran. El resultado práctico es que las fuerzas de la coalición poseerían capacidades de guerra convencionales y no convencionales. Exactamente. Márquez confirmó que los estudiantes que completaran el programa avanzado estarían cualificados para las operaciones estándar de la coalición, al tiempo que mantendrían habilidades especializadas para escenarios que requirieran enfoques alternativos. Y estos enfoques alternativos incluyen técnicas que otras especies podrían considerar éticamente cuestionables. Marcus hizo una pausa, reconociendo la complejidad diplomática de la pregunta. La ética militar humana enfatiza los resultados por encima de los métodos dentro de los parámetros legales. Damos prioridad al éxito de la misión y a la preservación de la fuerza por encima del cumplimiento de las convenciones tradicionales de combate, lo que significa que ganamos, dijo Marcas con sencillez, lo que sea necesario dentro de las limitaciones de las leyes y reglamentos aplicables. El honor y la gloria son consideraciones
secundarias cuando está en juego la supervivencia. El crudo pragmatismo de esta filosofía provocó otro momento de silencio contemplativo entre los oficiales de inteligencia reunidos. La cultura militar de la coalición enfatizaba conceptos de honor, valor y sacrificio noble, que aparentemente eran componentes opcionales del pensamiento táctico humano. El instructor Chun, coordinador de inteligencia Velos, dijo con cautela: ¿cómo prevé que responderán los estudiantes de la coalición a la instrucción en tácticas que priorizan la eficacia sobre el honor? Algunos se adaptarán, otros no, respondió Márquez con su característica franqueza. El proceso de selección está diseñado para identificar a los estudiantes cuyos perfiles psicológicos indican compatibilidad con enfoques pragmáticos de la guerra, y aquellos que resulten incompatibles volverán a la educación militar estándar de la coalición, con una mayor apreciación de la doctrina táctica convencional. Márquez explicó que el objetivo no es convertir a todo el mundo a los métodos humanos, sino crear una carta especializada capaz de llevar a cabo operaciones híbridas, fuerzas conjuntas de la coalición humana que operan bajo estructuras de mando unificadas o claro marcos, unidades que combinan la potencia de fuego de la coalición y las ventajas tecnológicas con la flexibilidad táctica humana y la creatividad operativa. Los coordinadores de inteligencia tomaron notas adicionales mientras calculaban las implicaciones estratégicas de tales fuerzas combinadas. Estas unidades híbridas poseerían capacidades que superarían tanto a las fuerzas humanas como a las de la coalición operando de forma independiente. En teoría, Márquez confirmó que la eficacia práctica dependería de la integración exitosa de diferentes filosofías tácticas y estructuras de mando, y el mando humano está preparado para participar en dicha integración. El mando humano está ansioso por participar, dijo Márquez con énfasis. La integración con las fuerzas de la coalición representa un avance significativo en las capacidades estratégicas humanas, porque la tecnología de la coalición supera a la tecnología humana, ya que los recursos de la coalición superan a los recursos humanos. Márquez corrigió que la tecnología puede adquirirse o desarrollarse. La capacidad industrial, la base poblacional y el control territorial son más difíciles de obtener. El reconocimiento de que los humanos consideraban la pertenencia a la coalición como un acceso a recursos superiores en lugar de un reconocimiento de valores compartidos creó otro momento incómodo de comprensión entre los oficiales de inteligencia. El instructor Chun, coordinador de inteligencia, dijo lentamente: nuestros motivos humanos para pertenecer a la coalición son principalmente estratégicos y no ideológicos. Márquez pareció considerar si la honestidad diplomática era apropiada. En este contexto, los motivos humanos son prácticos, dijo. Por último, apoyamos los ideales de la coalición porque coinciden con los intereses humanos. Buscamos formar parte de la coalición porque nos proporciona beneficios que no podemos obtener actuando de forma independiente. Y si los ideales de la coalición dejaran de coincidir con los intereses humanos, entonces reevaluaríamos nuestra relación. En consecuencia, respondió Márquez con el tono pragmático del Win que afirma una verdad obvia. Las implicaciones de esta declaración se extendieron por la sala de reuniones como una pequeña evento sísmico. La lealtad humana a los principios de la coalición dependía aparentemente de la continuidad del beneficio mutuo más que de un acuerdo filosófico fundamental. Sin embargo, Márquez continuó: el análisis humano sugiere que la coalición y los intereses humanos seguirán alineados en el futuro previsible. Nos enfrentamos a amenazas similares, compartimos objetivos compatibles y nos beneficiamos de la utilización cooperativa de los recursos. Amenazas similares, fuerzas externas desconocidas
que superan las capacidades individuales, tanto de los recursos humanos como de los militares de la coalición. Marcus explicó. La inteligencia humana ha identificado adversarios potenciales que requerirían respuestas combinadas de la coalición humana para abordarlos de manera eficaz. ¿Te refieres a evaluaciones de amenazas clasificadas? Me refiero a la razón por la que existe este programa, dijo Marcus, con un tono definitivo que sugería que seguir indagando sería inútil. El coordinador de inteligencia Velos tomó notas finales mientras procesaba el alcance completo de la iniciativa de instrucción avanzada. Lo que parecía un simple intercambio educativo se había revelado como una preparación para posibles conflictos, que implicaban amenazas que superaban las capacidades defensivas actuales de la coalición Instructor Chun. ¿Cuándo estará listo para comenzar la instrucción avanzada? Mañana, respondió Marcus sin dudar. El aula está preparado. Se han distribuido los materiales del plan de estudios y los alumnos seleccionados han completado el acondicionamiento psicológico. Acondicionamiento psicológico. Preparación para la exposición a conceptos tácticos que desafían el pensamiento convencional. Marcus explicó. El objetivo es minimizar el choque cultural y maximizar la eficiencia del aprendizaje. ¿Y está seguro de que los alumnos de la coalición pueden dominar la doctrina táctica humana? Estoy seguro de que los alumnos seleccionados de la coalición pueden dominar determinados aspectos de la doctrina táctica humana. A Marcus corrigió. El dominio completo requeriría una reestructuración psicológica que excede el alcance de este programa, pero el dominio suficiente para la aplicación práctica. El dominio suficiente para operaciones híbridas que involucran fuerzas combinadas de la coalición humana. Marcus lo confirmó, que es el objetivo práctico de toda la iniciativa. La sesión informativa concluyó con el coordinador de inteligencia Velos presentando su evaluación preliminar al mando militar de la coalición. El programa de integración humana supera todas las previsiones en cuanto a valor estratégico. Recomiendo la autorización inmediata para su plena aplicación. 3 meses más tarde, el instructor Marcus Chun se presentó ante una nueva clase de estudiantes avanzados de guerra táctica. Los cadetes reunidos representaban la flor y nata de la educación militar de la coalición, aquellos que habían superado el proceso de selección y demostrado la resistencia psicológica necesaria para manejar la doctrina táctica humana. Entre ellos se encontraba Vex Tul, cuyo orgullo guerrero había sido destrozado y reconstruido durante las pruebas de selección. Chiara ocupaba su habitual posición en primera fila. Su mente matemática se centraba ahora en calcular matrices de probabilidad para escenarios de guerra psicológica. Incluso Bronx se había clasificado, aunque su participación seguía dependiendo de que completara con éxito los cursos de recuperación y de sutileza. Hoy comenzamos con operaciones psicológicas básicas. Marcus anunció a la clase de especies mixtas, que pendía de sus labios con una mezcla de fascinación y terror apenas disimulado. El objetivo es comprender cómo la percepción da forma a la realidad del campo de batalla. El profesor Zar, que ahora ejercía de asistente de Marcus, observaba desde el fondo del aula con la resignación de alguien que había descubierto que la galaxia era un lugar mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Su papel había evolucionado de supervisor escéptico a conversor enuente, aunque todavía de vez en cuando cuestionaba la sabiduría de enseñar a los estudiantes alienígenas a pensar como los humanos. El futuro, como se vio, pertenecía a aquellos que podían adaptar su pensamiento lo suficientemente rápido como para sobrevivir. Why Marcus Ch, el estudiante de intercambio, agresivamente mediocre, que había revolucionado la educación militar de la coalición, mediante el simple recurso de admitir quién era en realidad, se había convertido en el arquitecto de ese futuro. A ninguno de los implicados se le escapó la ironía de que la especie que todos habían descartado por inofensiva se hubiera estado preparando en silencio para enseñarles a todos cómo hacer la guerra de una forma más eficaz de lo que jamás hubieran creído posible.